Estimados televidentes, muy buenos días, siempre con ustedes, ¿verdad? Bienvenidos al espacio donde les presentamos la efeméride y hechos históricos ocurridos durante la historia. Cada 8 de mayo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Ovario, una patología catalogada como el séptimo tipo de cáncer más frecuente que afecta anualmente a más de 250,000 mujeres en el mundo. Usted ha experimentado un dolor generalizado en todo el cuerpo y todavía no sabe qué podría suceder. Vamos a hablar de un tema. Ya está con nosotros nuestro especialista, el doctor René Urroz. Él es especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a hablar de fibromialgia. Por cierto, que ya el próximo 12 de mayo es el Día Mundial dedicado a concienciar sobre esta enfermedad que prácticamente es crónica. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Un tema que incluso no sabemos que podremos padecerla, doctor. Bienvenido. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Precisamente porque se aproxima el Día Mundial de la Fibromialgia, se seleccionó este tema para hoy. Este es un tema que, esta es una patología que conviene más conocer cómo se comporta antes de definirla bien. Sí. Fíjese que hay escritos antiguos de la época de Hipócrates que ya hablaban de este tipo de personas. Okay. Personas con mucho dolor generalizado, trastornos del carácter, trastornos emotivos, ya se describían. Y entonces, hoy modernamente pensamos que probablemente eran personas con este tipo de problemas. Ahora, hasta inicios del siglo XIX, 1905, 1910, se empezó a hablar de un tema al cual se llamó fibrositis. Okay. Y se refería precisamente a dolor en las fibras musculares o en los ligamentos. Y es apenas en el año 1975-76 que se acuña el término fibromialgia, y todavía es más reciente que la Organización Mundial de la Salud lo incorporara como una enfermedad científicamente reconocida. Esto es muy importante porque en la evolución de este problema de salud, han venido cambiando los conocimientos médicos y la actitud que el personal de salud debe tener hacia este problema. Inicialmente se pensaba que era un problema psicológico. Ah, no, esta es una persona... Hipocondríaca, a veces se les dice, ¿no? Una cosa así. Hoy sabemos que no. Después se ubicó como una enfermedad reumatológica. Okay. Se pensaba que el sistema autoinmune disparaba un incremento de sensibilidad en receptores nerviosos. Sin embargo, hoy conocemos más. Hoy sabemos que tampoco es una enfermedad reumatológica, aunque los reumatólogos también la tratan. Hoy lo que sabemos es que corresponde a un grupo sindrómico de patologías que forman parte de algo que llamamos síndrome de sensibilización central. ¿Qué es eso? Es un síndrome de aumento de la sensibilidad del sistema nervioso central y periférico, es decir, cerebro, médula espinal y nervios. Bastante completo. Entonces, se aumenta la sensibilidad en los receptores, se aumenta la sensibilidad en la transmisión, en la interpretación cerebral del dolor y en la respuesta al dolor. Entonces, esta es una cosa muy especial. Estos pacientes perciben el dolor de manera muy diferente que el resto de las personas y pueden tener alteraciones de sus receptores que les permiten sentir dolor cuando no debería. Okay. ¿Dónde está la situación de esto? Entonces vino el concepto de ubicarla como una enfermedad neurológica. Hoy está clasificada como una enfermedad neurológica que debe ser apoyada por otras disciplinas. Psiquiatría, psicología, gastroenterología, ortopedia, rehabilitación, reumatología. ¿Por qué? Porque este aumento de sensibilidad va a afectar muchos órganos, muchos elementos del cuerpo del paciente, y entonces vamos a necesitar el auxilio de muchas especialidades.
En ese grupo sindrómico de sensibilización central, hay 3 entidades principales. Fibromialgia, en primer lugar, síndrome de agotamiento crónico y un síndrome que hoy llamamos síndrome PAS. Quiere decir síndrome de personas altamente sensibles. Y un grupo más, pero estas son las 3 principales. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de una patología. Fibromialgia es más común en las mujeres. De cada 10 pacientes, 9 van a ser mujeres. Van a ser mujeres normalmente de la mediana edad, es decir, entre los 20 y los 50 años. Pero hoy estamos encontrando, y ya está descrito clínicamente, fibromialgia juvenil y fibromialgia del adulto mayor. Doctor, ¿podría sentirse entonces o en algún momento aparecer en alguna persona que está expuesta a altas horas de trabajo, a cantidad del tipo de trabajo, o también el estrés, la depresión, podría conllevar a fibromialgia? Ahí me lleva a un elemento importante. Fíjese que hoy no estamos hablando de causas directas de la fibromialgia, no se conocen. Ok. Pero sí conocemos factores predisponentes, factores que pueden empujar a que un paciente que originalmente parecía normal, de pronto se dispare este síndrome. Y lo que usted dice es perfectamente correcto. Sobrecarga laboral, un estrés especial, se te murió tu papá, se te murió tu mamá, una pérdida laboral, un estrés emocional severo, por ejemplo, un divorcio, la muerte de un hijo, la aparición de una enfermedad grave que pudo tenerte en el límite de la muerte, COVID. Muchos pacientes que padecieron COVID, hoy se ha llamado síndrome post-COVID, pero tiene muchos datos de fibromialgia. Correcto. Muchas personas que empiezan a sufrir problemas articulares moderados y que de pronto se nos dispara un cuadro de fibromialgia. Antecedentes, por ejemplo, de violencia. Correcto. De violencia doméstica o de violencia infantil o de abuso sexual. Pueden ser personitas que puedan estar predispuestas a fibromialgia. Y así podemos encontrar un sinnúmero de elementos agresivos que pueden alterar la sensibilidad del sistema nervioso. Doctor, pero ¿dónde se centran esos dolores que puede producir la fibromialgia? ¿Dónde? Fantástico. Fíjense que estaba apareciendo en pantalla un diagrama. Miraron un cuerpo que aparece con una serie de puntos. Sí. Bien. Dentro de los criterios clínicos, el diagnóstico de fibromialgia, que es clínico, no hay pruebas de laboratorio y todo eso. No hay examen de nada. Uno de los criterios son los 18 puntos donde más frecuentemente encontramos este dolor. Algunos van a estar referidos al pecho, a la parte posterior de la espalda superior, a la parte media del antebrazo, del bíceps, la parte baja de la espalda, las nalgas, la parte posterior de las piernas. Estos van a ser 18 puntos. Algunos artículos están hablando hoy de 20, 22, pero el criterio clínico es que si un paciente tiene 11 o más de estos puntos dolorosos, especialmente dolorosos ahí, se puede empezar a pensar en fibromialgia. Correcto. Los otros criterios tienen que ver con cronicidad del dolor. Si un paciente me aparece con dolor generalizado, con una cronicidad mayor de 30 días, con alteraciones del sueño, alteraciones del carácter, 11 de estos 18 puntos, tiendo a pensar que es un pacientito con fibromialgia. Correcto. Ya pueden ustedes hacer también sus comentarios a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Pueden consultar. A veces hay patologías o hay indicaciones médicas que pueden decirnos que podría conllevar a tal o cual enfermedad y tratarla, porque eso es lo importante. Doctor, sí. La fibromialgia, y a eso vamos. Ese paciente con fibromialgia, usted decía, refiere dolor quizá donde no lo hay. Entonces quiere decir que no tiene dolor, en realidad él no siente dolor, o donde él dice que siente dolor, en realidad no es que está doliendo, es solamente que se refleja el dolor ahí, es nuestra pregunta. Mire, interesante la pregunta.
Este no es un dolor que el paciente inventa. No, este es un dolor real. Y es un dolor que lo tenemos categorizado hoy como dolor neuropático. Aquí el paciente no está inventando nada. Y mire, es tan importante su pregunta que precisamente hay algunos profesionales de la salud que no están familiarizados con esto y que piensan, no, esto es un problema psicológico, esto es que anda mal del pelo, anda mal de la cabeza, Sí. y, es muy sensible, inventa el dolor. No, esta es una desgracia para un paciente así. Y el dolor neuropático tiene características diferentes del dolor que ustedes normalmente conocen, pues, por ejemplo, el de un golpe, que nosotros llamamos propioceptivo, ¿no? El dolor neuropático normalmente es ardoroso, quemante, un dolor puntual. El paciente puede referir un dolor en agujas, jincones severos, pero es un dolor generalizado. Ya, es un dolor, el paciente dice, me duele desde el pelo hasta los pies. Correcto. Entonces, aunque el dolor es el síntoma principal, estos pacientes van a estar acompañados de una gama de manifestaciones clínicas muy importantes. Por ejemplo, estos pacientitos van a tener insomnio u otros trastornos del sueño. Puede tener hipersomnia, él siente que se anda durmiendo por todos lados. Agotamiento. Esta es una persona que nos dice, doctor, yo me levanto y siento que estoy más cansado que cuando empecé a dormir en la noche. Sí. Esto es grave porque esto compromete su vida laboral, compromete su vida familiar, su vida afectiva, ¿ya? Estos pacientitos presentan trastornos gastrointestinales. Correcto. Recordemos que el intestino tiene una inmensa cantidad de neuronas, de conexiones neurológicas, y estas conexiones son las que están afectadas. Estos pacientitos van a tener trastornos del carácter, fácilmente van a viajar de la depresión a la melancolía, a la tristeza, a la agresividad en algunos momentos, ¿ya? Estos pacientitos también pueden tener afectada su vida sexual, pierden la libido, pierden el ánimo sexual. Esto lógicamente les afecta. Sí, es ¿ya? un trastorno Y así tremendo. podemos ver toda una serie de síntomas que están alrededor de esto, donde el predominante es el dolor, pero no el único. Ahora, es posible que un paciente de esto pueda coexistir con otras patologías, como por ejemplo Sí. colon irritable, perfectamente. O puede Y confundirse con otras patologías también. perfectamente. Y Ok. ser entidades diferentes que tienen diagnósticos diferentes, pero que puedan coexistir en este paciente. Por ejemplo, el nervio ciático, que muchos refieren los pacientes, doctor. Bueno. ¿Podría confundirse con esto? Ahí es donde entra el ortopedista o el neurólogo o el rehabilitador y tenemos que identificar perfectamente la ruta del dolor. Aquí hay un elemento clave Sí. de la clínica. Conocer la semiología del dolor en el paciente, cómo se comporta, cuándo se agudiza, por dónde transita el dolor, si se agudiza más de día que de noche, Color. ¿ya? Si hay punzaciones, si hay Las jincones. todo eso. características generales del dolor, si es un dolor urémico, un dolor quemante, un dolor propioceptivo. ¿De qué tipo de dolor estamos hablando? Vamos a leer mensajes de texto a Sí. través de nuestra página en Facebook. Muy buenos días, bendiciones. Es un dolor desesperado. Duelen los huesos, siento que hasta la piel, hasta el pensamiento siento que duele, doctor. Muy buenos días. Padezco de mucho insomnio y dolor en la espalda, cuello, también malestares estomacales. ¿Qué se puede tomar para aliviar este malestar? Muy buenos días. Tengo todos esos síntomas y mi médico pues no me ha dicho que tengo fibromialgia. Hola, muy buenos días, doctor. Gracias por los saludos. Soy una mujer de 54 años de edad. A raíz que me dio COVID 3 veces, he Sí. quedado con diferentes dolores, dice por acá, en el cuerpo, que tengo que estar tomando pastillas para el dolor y ahora un síntoma de dolor, ardor y picazón en el cuello y se me baja hasta la mitad de la espalda. ¿Será fibromialgia y cuál es su tratamiento? Es todos los mensajes que van Sí, acorde con esto. qué excelente. Miren, eso nos permite hablar un poquito del tratamiento y además un poquito de algo como que se me había quedado en el tintero. Sí. Miren, es muy típico que estos pacientes con fibromialgia
les decía, tengan un antecedente importante, por ejemplo, una infección, un accidente grave, por ejemplo, una fractura importante, me puede llevar posteriormente a fibromialgia. Y el dolor se puede comportar a veces solo en la mitad superior del cuerpo o en la mitad inferior o en la mitad izquierda o en la mitad derecha. Sí. Ahora, ¿cómo tratarlo? Aquí es muy importante que el médico que está enfrentando esto sea un médico, primero, con alto conocimiento de la patología. Alto conocimiento, lo insisto. Segundo, que tenga un gran rapport con el paciente, es decir, una gran empatía con el paciente, que logre entender correctamente la naturaleza de los síntomas y de la personalidad del paciente. Correcto. Esos son los dos puntos básicos para poder entrar en el manejo de esta patología que se vuelve compleja cuando ya la tenemos en las manos. Ahora, ¿cómo tratarla? Hay 3, 4 ejes principales. Lo primero que debemos controlar es el dolor. El paciente llega por el dolor. Toda esta explicación que yo les he dado a ustedes va a ser el segundo paso, que es la educación del paciente. Correcto. Pero al paciente no le interesa tanto este mensaje. Si yo llego con fibromialgia, lo que le interesa a la persona es, doctor, le suplico que me quite el dolor, porque no me deja dormir, no me deja trabajar, no me deja vivir. Siento que maltrato a mi familia y siento que mi familia no me entiende. Esa frase es típica en estos pacientes. Sí. Entonces hay que tener una gran empatía, una gran comprensión humana con ellos. Correcto. Entonces ya hablamos de resolver el dolor, minimizarlo, tratarlo, reducirlo al máximo, educar al paciente, pero ahora viene otro elemento muy importante, la parte psicoafectiva y la parte emocional del paciente. Bastante difícil esa área. Manejarlo. A veces necesitamos ayuda psicoterapéutica porque ahí se mezclan depresiones, ahí se mezclan reacciones, porque el paciente ya está agotado por el dolor, terminas deprimiéndote. Entonces, ¿hay tratamiento? ¿La forma de abordarlo Sí. es tratamiento para mantener al paciente? ¿No se cura la fibromialgia? No, es crónica. Correcto. Y el otro elemento es acondicionamiento físico, que es muy importante. Yo les diría que aquí, entre el manejo farmacológico más el acondicionamiento físico, más los otros dos elementos que hablábamos, ahí tenemos la clave. Correcto. ¿Qué analgésicos utilizar? Les cuento que solamente hay 3 medicamentos autorizados por la OMS Y eso los indica el médico. para ser empleados. Que lamento, no se los voy a mencionar aquí porque yo lucho contra la automedicación. Sí. Pero los 3 son modificadores del dolor neuropático, es decir, que no es el ibuprofeno, no es el diclofenac, no es ninguno de estos. Son medicamentos modificadores del dolor neuropático. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Si nosotros empezamos a educar físicamente al paciente, él empieza a hacer acondicionamiento físico, el dolor empieza a disminuir. Porque esos músculos empiezan a secretar unos químicos que van a combatir la inflamación y que son tus analgésicos naturales, que se llaman miocinas, y empiezan a responder muy bien al dolor. Correcto. Es clave el acondicionamiento físico. ¿Qué sabemos en los estudios de hoy? Que la parte aeróbica es muy importante, pero hay que combinarla con parte de fuerza, Correcto. ¿verdad? Pero que hay que tener una actitud positiva, una actitud de aprender a salir de las crisis de la enfermedad. De resiliencia, ¿Ya? sobre todo, doctor. Exacto. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias también para nuestros amigos que están comentando. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla si quiere consultar en relación a este tema que es bastante complejo. Ya el próximo 12 de mayo puede leer todos los estudios escritos en relación a la fibromialgia. Nos va a ayudar muchísimo si somos pacientes o tenemos en la familia un paciente que tenga la fibromialgia y que ya esté indicada por el especialista. No porque alguien lo dijo, sino porque el especialista lo diagnosticó. Gracias, doctor. Doctor René Urroa ha estado con nosotros. Hacemos una breve pausa comercial. Enseguida regresamos.
Continuamos en Acción 10 en la mañana. Ya hemos hablado de los narcisistas. ¿Qué pasa con los narcisistas en el mundo laboral? ¿Cuál es el impacto de tener, por ejemplo, a un líder narcisista o a un colaborador narcisista dentro de su empresa, dentro de su negocio? El narcisista no cambia, es narcisista en el amor, es narcisista en su desempeño habitual, es narcisista en su desempeño laboral. Eso lo he aprendido de nuestra invitada, nuestra doctora Alba Ronnie, que está aquí con nosotros, y como lo he aprendido y lo hemos conceptualizado muy bien, vamos a comprender el impacto que tiene la persona narcisista en el mundo laboral. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Jocelyn, y más con este tema que mucha gente lo sufre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo nosotros ¿Y cómo a veces, lidiar con esto? Qué difícil. Y lo que acaba de decir tiene toda la razón. Primero, sobre que el narcisista es narcisista en todos lados. Y lo segundo es que como el narcisista no cambia, solamente hay que bregar, hay que lidiar, hay que manejar esta situación o esta condición que ciertas personas tienen alrededor nuestro y que necesitamos aprender a manejarlo. Porque si no, la persona pues, que están alrededor de un narcisista puede padecer de depresión, de ansiedad o de un múltiple condición que podría traer predeterminado y que esto puede detonarlo por los niveles de ansiedad y de estrés que el narcisista puede causar en la persona. Entonces, cuando hablamos del impacto laboral, recordemos que pasamos más horas en el trabajo lidiando, compartiendo, relacionándonos con nuestros compañeros de trabajo. Imaginémonos tener un narcisista. Cuando hablamos de las características de un narcisista, ¿qué es un narcisista? Un narcisista es una persona que no solamente es egocentrista, como muchas personas pueden serlo. Todos tenemos en algún momento un momento de ego, pues, y el ego es parte del ser humano. Y a veces queremos sentirnos importantes, querernos destacar en ciertas cosas, pero cuando hablamos de narcisista ya no hablamos solo de ego, ya estamos hablando de un nivel de ego demasiado extremo, de una manera patológica, de una manera enfermiza, donde la persona se cree semidios, se cree perfecto, se cree la persona el centro del universo y que todos los que están alrededor están a su merced. Entonces, cuando hablamos del área laboral, donde compartimos tantas horas, es importante comprender de que vamos a afectar o que la persona narcisista afecta enormemente tanto a los compañeros, a los subordinados e incluso a veces hasta al mismo jefe. ¿Por qué? Porque la conducta del narcisista, al ser el centro del universo, su mundo, comienza a sabotear a los compañeros, le quita el mérito a los demás de su propia productividad y se acredita el mérito de los demás como el que tuvo la iniciativa, el que tuvo la idea, el que creó esa iniciativa que se lleva a cabo, que al final termina como rentabilidad de la empresa. Y si algo sale mal, asume. ¿Qué hace? Ahí totalmente no. O sea, no asume. El narcisista, se lava las manos, como decimos. Total, jamás de los jamases va a aceptar una retroalimentación. Jamás de los jamases va a aceptar que algo negativo es responsabilidad de él o de ella. Porque recordemos que no estamos hablando de género, ¿verdad? Porque hay narcisista mujer y narcisista hombre, y en todos los ámbitos. Entonces, el narcisista nunca va a creer que él tiene un error. Entonces, él se cuenta una historia, una película, él crea un personaje perfecto, que si ese personaje está, se ve afectado con una sombra de imperfección, va a ir en contra de esa persona. Entonces es bien delicado porque una persona que, por ejemplo, dentro del equipo le dice, mira, no hiciste bien esto o te faltó hacer esto, siempre va a responsabilizar a los demás. Es que debiste haberlo hecho vos. Entonces cuando el narcisista le pone el ojo a alguien en el equipo, lo va a deteriorar, pero en su máxima expresión, a llevarlo a un estado de depresión, de ansiedad e incluso a hacerlo ver mal delante de todo el mundo. ¿Cómo identificar a alguien así dentro de un equipo de trabajo cuando está bajo la máscara de perfección o bajo la máscara de liderazgo? Nos preguntan eso en nuestra transmisión en Facebook. De hecho, agradezco esos comentarios y pueden ustedes seguir haciendo sus consultas y sus comentarios para nuestra invitada, la doctora Alba Ronnie. Aquí con gusto lo vamos a leer. Ok, una de las cosas importantes que podemos identificar en un compañero, jefe, subordinado, narcisista,
es que siempre que hay un error de otra persona, lo hace enorme y saca beneficio de ello. Por ejemplo, si alguien no mandó un informe, ya vieron fulanito, y le manda copia a todo el mundo, siempre lo deja por escrito los errores de los demás con una lupa encima para deteriorar la imagen de esa persona y sobresalir él. Miren el error, yo soy el fulanito de tal, que todo lo hago perfecto, y como yo soy tan perfecto, a mí no me gusta que nadie haga situaciones negativas. Entonces, pone la lupa encima del error de los demás. Jamás llama a una persona en privado para solucionar problemas, sino que lo evidencia de una manera en que la persona se sienta deteriorada, denigrada, juzgada y etiquetada. Entonces, es bien importante ese punto. 2, un narcisista en el ámbito laboral jamás va a tener humildad, ni de entender de que tuvo un error, ni se va a quitar el mérito del éxito del grupo. O sea, todo para él, y públicamente él va a decir, gracias a mí todos hicimos esto. Yo llevé a cabo, yo, ¿verdad? Exactamente. Porque no va a compartir jamás ese mérito o ese éxito que pues es laboral, y como si es laboral, jamás hay un éxito individual, sino colectivo. Y lo otro, además de la falta de humildad, nunca agradece. Nunca le da el mérito, ni nunca dice muchas gracias a esta persona o a otra persona. La gratitud y la humildad es nula en la persona. Entonces, si nosotros podemos identificar en alguien que nunca agradece a nadie, que nunca reconoce a nadie, que todos los méritos son para él, que él es el perfeccionista, que él siempre está queriendo disponer, o a veces serrucha el piso de las personas que están arriba de él o de ella, para siempre ganar el mérito, siempre le hace ver al jefe como el indispensable, como el perfecto. Es más, puede llegar a serrucharle el piso al jefe para ocupar ese lugar. Porque recuerden que el narcisista siempre, 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 en cada acción va a llevar algo de beneficio. Va a llevar debajo un sentido de darse el mérito él y de ir creciendo. Pero saben enmascararlo bien, doctora. Totalmente, que al jefe le hace ver como lo máximo. El indispensable en el equipo es él. Ok, tenemos más comentarios, doctora. Nos dicen, ¿se puede o se debería despedir a este tipo de personas de las empresas? Y también nos pregunta una amiga, ¿cómo saber si un familiar es narcisista? Un tercer comentario, excelente tema, muy predominante ese comportamiento en los líderes, a veces incluso. Saludos a la doctora Albarroni, bendiciones. Nos dicen por acá, así tuve una relación con una mujer y eso fue lo que nos separó. Ahora ella tiene a mi hijo y estamos separados y es difícil poder convivir los tres en muchas ocasiones. Es bien común esto del narcisismo y a veces ni siquiera comprendemos el término y no conceptualizamos o no dimensionamos el impacto de estas personas en la vida personal y también en la vida laboral. Creo que, como lo decíamos, el narcisista está en todo, pues el narcisista jamás va a reconocer que tiene un problema. O sea, si una persona le dice, mira, fíjate que yo veo que tu conducta está dañando a otro, jamás. O sea, se cuenta la historia, se cuenta la imagen, se la cree y actúa como tal. Nunca va a creer que lo que le están diciendo por fuera es verdad. Entonces, las personas, hay narcisistas en toda la área. Sin embargo, cuando hablamos en el área laboral como tal, una persona narcisista siempre va a ir en función de sí mismo, siempre se va a alimentar del éxito de los demás y va a denigrar, a hacer sentir mal. Doctora, los narcisistas por lo general usan y desechan a las personas. Totalmente. ¿Cuáles son las características? Porque quizá podemos imaginarnos que al ser narcisista, la mayoría de narcisistas son muy inteligentes, muy sabios, astutos, calculadores. No preciso. ¿Cómo funciona realmente esto? ¿Cuáles son las características esenciales de un narcisista? Ok, el narcisismo no tiene nada que ver con la inteligencia, ¿verdad? Sin embargo, muchos narcisistas se enfocan mucho en el conocimiento para tener el poder, porque el poder es fundamental para ellos. Siempre. Claro, se mantienen informados, recogiendo, absorben todo lo que es la información, no la comparten con nadie porque sienten que la información y todo lo que pueden saber
les da el poder para que los demás hagan lo que ellos quieren según lo que la persona puede ceder. O sea, yo te enseño algo pequeño de lo que yo sé, nada más, si vos me das toda tu energía, tu obediencia, tu lealtad, el decirme todos los días que soy genial, porque eso es otra de las cosas, viven con una necesidad de que los adulen. ¿Perdón? De que lo adulen. Ah, sí, ¿verdad? total. Una adulación increíble, un reconocimiento incesable y de una manera exagerada. Entonces, un narcisista vive con esos elogios permanentes. Entonces, si alguien recibe ese poquito de información que el narcisista muchas veces tiene, le tiene que agradecer diciendo, sos un genio, sos un sabio, wow, yo no lo sabía, la lealtad permanente, etcétera. Entonces, el narcisista hace ver a los demás, tristemente, como el sabio, como el inteligente, no porque lo sea, sino porque esa es la manera en que usa la información. Ahora, tomemos en cuenta de que como el narcisista no comparte, sino que vende información porque lo alaben, como no comparte nada, pero sí adquiere conocimiento o se acerca a las personas que va a utilizar para sus propios propósitos. Por ejemplo, si una persona narcisista no sabe absolutamente nada, por ejemplo, de informática o de venta o de contabilidad, se va a acercar a esta persona con el objetivo de hacer esclavo emocional a esa persona para su servicio. Entonces, una vez que lo tiene cerca, él puede compartir o puede darle ciertas migajas de conocimiento o de reconocimiento a estas personas para que esta persona haga lo que él quiera. ¿Y esto es bajo la cobija de relación laboral o incluso de amistad, doctora? En todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Jocelyn, cuando esta persona se acerca a personas que sí tienen inteligencia? Entonces hace que estas personas inteligentes o que manejan mucha información lo adulen, que los demás comienzan hasta cuestionarse. ¿Será que es que realmente es inteligente o será que realmente es la persona perfecta y yo no lo estoy viendo? Entonces hace dudar del equilibrio emocional a las personas que están alrededor, que no comparten o que sienten ese impacto negativo de la persona. Tenemos más comentarios, doctora. Nos dicen, mucho talento humano se pierde en las organizaciones cuando hay un jefe inmediato con esas características. Por acá otro comentario, y a veces se toman las ideas de otros y no se acepta que son de otros. Y luego dicen lo mismo que dice el otro, el creador de la idea. Y hace que los demás crean que son sus ideas, usan a otros y luego los desechan. Gracias por sus comentarios. Ladrones de ideas y de méritos son esos, ¿verdad? Y el narcisista hace eso. Recuerden que absorbe la energía de todas las personas y pueden usarla no solamente en el ámbito laboral, o sea, aún estando en el ámbito laboral, se hacen amigos de las personas que más mantienen o que tienen el manejo de mucha información, hasta de su familia, fuera del ámbito laboral, absorben totalmente la energía, no solo de la productividad de esta persona, sino de todos sus ámbitos para sentir esa dependencia emocional que él le da. Entonces, la persona narcisista absorbe, por ejemplo, a un contador, a alguien de informática, a alguien de venta, dependiendo del puesto que tenga, y una vez que tiene toda la información, se hace ver como el integral. Y al de informática le puede decir, mira, yo tengo información de contabilidad, ¿verdad? Y ellos son mis amigos. Entonces, como el de contabilidad me alaba, me elogia permanentemente, el otro dice, puede ser, si no, es que vos sos lo máximo. Tú comienzan a verlo como la máxima autoridad o como el perfecto. Y es porque las personas a las que se acerca las manipula, las controla y se va más allá del ámbito laboral para tener esa dependencia y que la persona haga lo que quiere. Y cuando esta persona decide no hacer o continuar porque se sienten agotada emocionalmente o siente que le chupa la energía o ya no quieren estar con esta persona, la factura es bien alta. Porque se pueden ir, pero de una manera en que ponen a los demás en contra de la persona. Entonces la persona se siente en un acoso increíble, porque ponen, mira, ¿viste lo que dijo fulanito? Y al otro no, o sea, vos no te quiere, y vieras cuánto habla de vos, y comienza a minar
de manera tóxica el ambiente de la persona que ya está en contra de lo que el narcisista ha venido haciendo. Un narcisista en el mundo laboral es un colaborador que consigue estabilidad a través de su comportamiento. Hay muchos narcisistas con los que se necesita las empresas contar, y es importante. ¿Por qué? Porque pues en las empresas vamos a encontrar todo tipo de personas, y es importante aprender a lidiar con ellos, porque también aportan ciertas cosas importantes por la misma fijación y por la necesidad de esos objetivos. Si un narcisista está comprometido y dice, yo necesito dar resultados, van detrás de resultados específicos, lo triste es cómo llega a esos resultados. Usando, abusando, maltratando, hiriendo, aplastando, de todo, por lograr el objetivo. Doctora, y muchas empresas lo contratan por esa fijación a esos objetivos. Son gente que trabaja demasiado. Entonces muchas empresas los tienen por eso. Sin embargo, es importante aprender a manejarlos, a identificarlos y a no caer en el manejo, en la manipulación de ellos, sino aprender a mantenerlos de distancia. Ya nos va a decir cómo hacer eso, pero también escucho este comentario que nos permite llegar al punto de si a un narcisista, además de tolerarlo, debemos tratar de ayudarlo. Es decir, si yo me acerco a un narcisista y le digo, mira, creo que tenés este problema, quiero ayudarte, quiero primero que lo reconozca, ¿eso realmente es posible? Y se lo pregunto por esto, ¿cómo ayudar a un narcisista? Yo tuve una pareja y qué lástima, tuve que separarme por lo mismo. Nos preguntan por acá, ¿es un trastorno de personalidad? ¿Tiene tratamiento? ¿Es hereditario o tiene que ver con alguna patología? ¿Tiene cura? Doctora. Ok, primero, no es hereditario, ¿verdad? Segundo, porque la persona se va formando a través de carencias o de demasiada adulación en la infancia. Si a un niño se le dice, sos el niño perfecto, tus hermanos no sirven para nada, sos la persona más perfecta, el niño se la viene creyendo, y lo viene desarrollando, ¿verdad? O la demasiada carencia, como no hubo reconocimiento, como no hubo cariño, como no hubo afecto, entonces el niño dice, yo necesito hacer cosas para que la gente me vea. Los dos polos nos pueden llevar a eso. Entonces la persona se forma a través de experiencias vividas. Una vez que una persona es narcisista, no lo va a reconocer nunca, no va a aceptar la ayuda de alguien. El día que alguien le diga, sos narcisista, se va a reír, se va a burlar, se va a mofar de lo que usted le está diciendo y va a venir en contra de usted. Así que no se exponga. No se cura el narcisista, no, doctora. No se cura, porque el principio de un narcisista es que no va a reconocer nunca su error. Pues, ¿Cómo lidiar él tiene eso? Aprendamos entonces definitivamente cómo lidiar con ellos, cómo hacer frente, cómo coexistir, porque evidentemente usted lo ha dicho, en las empresas, en los negocios, en la familia, en las relaciones amorosas tenemos esas situaciones. Exactamente. El punto es cuando sí tenemos que lidiar con ellos, por ejemplo, no en el caso de una relación amorosa, porque en la relación amorosa usted la vez pasada nos decía, salga corriendo, Así porque es. definitivamente eso va a terminar con su estabilidad, con su paz. Pero en el mundo laboral, ¿cómo podemos hacer para lidiar con un narcisista? Y es más difícil, como usted dice, uno puede salir corriendo y decir, mi vida no la veo ahí, pero cuando hablamos del mundo laboral, donde también tenemos que cuidar nuestro prestigio profesional, sí, que un narcisista lo puede destruir exponiendo a la persona de una manera muy drástica, muy denigrante, pues tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y tenemos que lidiar, porque así podemos estar en un trabajo, en una empresa, y podemos cambiar de empresa, así como decimos de la relación de pareja, y vamos a otra empresa y nos vamos a encontrar con otros también, porque pues hay muchísima gente en una empresa y tenemos que lidiar con los diferentes tipos de personalidad. El narcisista, el trastorno de personalidad narcisista es un trastorno, es una situación donde la persona, que el narcisista es bien difícil de ayudar porque no lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender a mantener una distancia prudente, dejar todo, dejarlo en constancia. O sea, si tenemos un jefe, un compañero, un subordinado, dejemos constancia de las cosas que pasan. Porque el narcisista tiende a crear, o es su naturaleza, crear una película totalmente diferente a la que realmente los demás vivieron.
Entonces, la única manera de demostrarle que es una película diferente es cuando tenemos esos respaldos, ya sea por escrito, ya sea por que otras personas también hayan sido testigos de lo que dijo, de lo que hizo, para poder constatar que y ubicarlo para poder cubrir al resto, ¿verdad? Entonces es muy importante. Dos comentarios más antes de su cierre, doctora. No quiero dejar a nuestra audiencia sin la participación porque sabemos que queremos siempre ayudar a nuestra audiencia con estos temas que son meramente educativos. Buenos días, doctora. Es normal que le recuerden a uno el pasado a cada rato. Mi esposo lo hace. ¿Qué pasa si tengo un familiar narcisista? Bueno, eso ya lo habíamos leído. Y nos dice otra persona, a veces los narcisistas son creados por los mismos jefes. Ya no va a decir usted si eso es cierto. Bendiciones, doctora. Hay que oír. ¿Qué cosas hay que oír y aprender de los narcisistas? Buenos días. En algunos establecimientos te van subiendo de puesto ya que creen que son los dueños, por ejemplo, algunos directores o jefes inmediatos, y entre más los adulas, más te suben de puesto. Por acá otro comentario ya para cerrar. ¿En dónde se ubica una persona que saca información de otra y se hace pasar como que esa información o esas ideas o esas creaciones la hizo esa persona que sacó información, como si fueran propias? No tiene bases para demostrarlo, pero se lo cree él mismo, suplanta esas acciones o tareas que nunca hizo. ¿Cómo quitarles la máscara? Ahí cerramos, doctora. Todas esas características son parte del narcisista. Y que quede claro que a veces usamos el narcisismo por algunos rasgos. No siempre alguien que tiene o es egocéntrico es narcisista. La diferencia de un egocéntrico es que en un momento determinado puede ser empático con alguien. O sea, si alguien tiene un problema personal, puede colaborar. El narcisista jamás va a ser empático, porque nunca va a sentir el dolor de los demás. Va a ser frío, calculador, va a ser lo más que pueda destruir a los demás. O sea, el narcisista va en contra del bienestar de los demás. El egocéntrico va a quererse llevar todo el mérito, va a ser, yo soy el imprescindible, yo soy la persona más importante, pero si alguien tiene un problema, va a poder ayudar a los demás. Entonces, es bien importante ese rasgo de la empatía para poder diferenciarlo. Y cuando hablamos de poder que la otra persona no se robe, o el narcisista no se robe las iniciativas, la creatividad, siempre dejarlo por escrito. Dejarlo por escrito con fecha, con momento en que se dio la conversación o en que yo planteé esta iniciativa y cuándo fue que la otra persona comenzó a decir que él o ella había tenido esa idea. Otra de las cosas es que cuando identificamos a un narcisista y queremos plantear nuestra idea, siempre hagan copia a otras personas, porque deja claro de dónde surgió esa iniciativa, de dónde surgió ese proyecto, para que no sea, para que el narcisista no se robe el mérito. Porque el narcisista se crea la película de la perfección y alguien dice, y de verdad, no es que él diga, ay, voy a robarle la idea. No, él cree que él que él la creó. Sí. O sea, alguien lo dijo, dice, fue mi pensamiento que lo dijo. Y lo comunica muy bien, doctora, como si fuera su claro, idea, ¿no? Porque dentro de la patología es que la persona lo dice y dice, fue mi mente la que lo creó y se lo quiere robar. Y cuando es la otra persona la que lo dijo. Entonces, es como bien complejo porque la persona cree, fidedignamente cree que fue idea de él. O sea, ustedes le ponen un detector de mentiras y lo pasa súper bien. O sea, diciendo que fue idea de él. Porque se autoconvence. Exactamente, porque Gracias, se cree doctora. la película, pero súper bien. Así que si usted tiene, primero, deje todo por escrito. Segundo, mantenga una distancia emocional con la persona narcisista. Tercero, verifique con otras personas alrededor si lo que usted está sintiendo o recibiendo de ese narcisista, otros también. Y trate de siempre conectar con los demás que están alrededor para que usted no tenga que juzgar o poner en tela de juicio su propia estabilidad emocional ni su propia manera de pensar. O sea, muchas veces hasta nosotros, la misma persona que está alrededor, las personas que están alrededor, a veces dicen, ¿será que estoy loca? ¿O será que estoy loco? Y eso es peligroso. Así es que
tratemos de crear esos lazos afectivos con personas sanas y mantener con una buena distancia al narcisista. Gracias, doctora. Un gusto haber conversado de este tema con usted y con nuestra audiencia. Vamos a una pausa, ya regresamos con mucho más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Me encanta, yo quiero comer palomitas, quiero un combo especial. Un hot dog. No sé, pero yo quiero también que nos marque el 2222-7808, porque tenemos, muchachos. Dos pases dobles. Dos pases dobles para que ustedes puedan ir al cine con su mamá, con su abuela, con su prima, con su tía, con el novio, con el ex, no me vaya. Pero llámenos ahorita al 2222-7808 para poder llevarse solo estas uno. entradas. O solito, ¿verdad? O si, Ha ido quiere, solo. o si quiere ir con, pues, usted sabe, ahí hacer... ¿Con quién, Alejo? ¿Qué? ¿Con quién? Seamos directos. Seamos Vamos a tener la directos. llamada. Buenos días, ¡Tenemos adelante. llamada! Te salvó la llamada, Alejo. Te salvó la llamada. Buenos días, sus dos nombritos, apellidos, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me regala sus dos nombres, sus dos apellidos. Ya está participando, solamente denos sus dos nombres y sus dos apellidos, por favor. Juan Amparo Hernández García, Hernández Flores. Perfecto, quédese en línea para hacerle llegar a ustedes este pase doble vía digital para que usted pueda ir a disfrutar de toda esta hermosa cartelera que nos ofrece Cinemas. Tenemos otro par de entradas, ¿verdad? Para el cine. A mí me ha tocado ir sola al cine, me encanta ir Ajá, al yo cine, sola, no se me importa pregunta. sola o acompañada, sí, es muy bonito, muy tranquilo, está ahí. De las cosas que yo he hecho, fíjate, Yo no he sola ido te lo sola. recomiendo. Es muy Sí, Ok. sí. No, yo también, Fede, yo también he ido al cine solo. Es que hay películas que tal vez uno Consigan quiere amigos. concentrarse, ¿verdad? Verla. No voy a invitar a ver a la Xochitl a ver Star Wars, que tal vez se va a dormir en la primera media hora. Efectivamente, efectivamente. Ahora, pero y se va a despertar y va a preguntar, ¿y qué pasó? cuánto le O a falta? cada rato. Yo, Lilo y Stitch, sí, me encanta, me fascina. Ay, Y a mí me yo gustan todas las de Marvel Me encanta también. ir con niños. Cuando es de niños, me encanta ir con niños, no les miento, porque uno aprende con los niños que no Sí. tiene idea durante la película. Uno conoce mucho más a los personajes. Tenemos llamadita o márquenos ahorita al 2222-7808 para que puedan ustedes definitivamente llevarse estas entradas e ir al cine. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Buenos días, estamos al aire. Buenos días. Buenos días. Sus dos nombres y dos apellidos, corazoncito. Éxita del Rosario Ibarra López. Erika. Erika del Rosario. Éxita, como quien escribe Edgar. Éxita del Rosario Ibarra López. Édica. Édica. Éxita, sí. Ética, exacto. Se queda por favor en línea porque le van a tomar su número de teléfono. En breve le va a llegar de manera digital su entrada. Qué Y modernos. recuerde, cuando ustedes llegan allá a los cines, usted enseña su teléfono, ahí tiene un código de barras cada entrada, por eso no puede usted compartir ese código, esa entrada, e inmediatamente le dan su pase y ya va al cine. Y Exactamente. lo disfruta. Nos Bueno, vamos, muchachos. Ya Nos nos vamos. estamos despidiendo, los queremos mucho. Hasta mañana, hasta mañana. viernes. No vamos hasta mañana, no vamos hasta mañana. Esto fue Acción 10 en la mañana.